Tardes a todos los que nos acompañan por estos diferentes medios de comunicación. Es muy grato saludar a cada uno de ustedes en cada una de sus casas. El día de hoy tenemos el gusto de tener a dos grandes invitadas. En primer lugar tenemos a la Madre María Felicitas Valle Sánchez, postuladora de la causa de la sierva de Dios, María Amada Sánchez Muñoz. También tenemos el gusto de tener aquí con nosotros a la autora del libro de Nobles y Grandes Aspiraciones, la doctora Berenice Bravo Rubio. A lo mejor no les podemos dar un aplauso presencial, pero sí se los podemos mandar de manera virtual a ellas, a estas dos personalidades tan importantes que de manera significativa y grande han dado a conocer a la sierva de Dios, María Amada. Madre Feli, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí, podernos comunicar con todo el público que nos escucha, nuestros hermanos, hermanas de congregación, tal vez familiares, amigos y todos los allegados a Sierva de Dios María Amada del Niño Jesús, y seguramente también muchos amigos y conocidos, alumnos tal vez, de la doctora Berenice. Gracias hermana Esperanza. Quien está con nosotras presentándonos, él es hermana Esperanza González Rojas, también de nuestra congregación de misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Gracias, hermana. La Madre Felicitas ha colaborado en la causa desde el año 2001. Estudió ciencias religiosas en el Colegio Regina Mundi en Roma y en el año 2006 hizo un seminario sobre los procesos de canonización en la Congregación de las Causas de los Santos en el Vaticano. ¿Sí? Bueno, también para mí es un gusto presentar a la doctora Berenice Bravo Rubio con un extenso currículum que la verdad me deja maravillada con todo con toda esta trayectoria. Ella pues es muy joven, es una mujer dedicada totalmente a la preparación, a dar a conocer su carisma primordial, el dar a conocer todo lo que el Señor le ha inspirado y también lo que ella, pues con sus fuerzas, con sus grandes deseos de superación. En su formación profesional, pues ella tiene licenciatura en Historia, maestría en Historia y también tiene su doctorado en Historia. Ella realiza diferentes actividades, profesora, investigadora, también tiene diferentes publicaciones de libros, principalmente ahorita vamos a mencionar al libro que se va a publicar, de Nobles y Grandes Aspiraciones, Vida y Obra de María Amada del Niño Jesús, misionera, fundadora de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe, ya en su segunda edición. Ahorita, pues, bueno, la primera edición fue en el 2011 y ahorita, pues, la segunda edición. También ha coordinado libros, artículos y, pues, como les mencionaba, tiene un amplio currículum y, pues, le cedo la palabra a esta gran mujer que con su testimonio de vida, pues, y con todo lo que ha escrito, pues, nos quiere mostrar la belleza, la riqueza que tiene la Iglesia en cada uno de sus santos. Doctora, por favor, la escuchamos.
Gracias hermana Esperanza, le doy las gracias. Entonces empiezo yo porque estaba pensando que iba a empezar la Madre Felicitas, pero si quieren le cedo la palabra a la Madre Felicitas y después regreso yo. ¿Sí? Gracias. Sí. Bueno. Bueno, para poner en contexto la obra que en este momento pues vamos a presentar, nos va a hacer el favor la doctora Berenice, pues quiero introducir un poco sobre lo que es una causa de canonización, las etapas que requiere, y también algo de la causa concreta de Sierva de Dios María Amada del Niño Jesús Sánchez Muñoz. Una causa de canonización, ¿qué importancia tiene o qué significado tiene en la Iglesia? Pues una causa de canonización significa que alguien está siendo propuesto o propuesta como candidato a los altares. ¿Y por qué se propone? Porque en vida una persona tuvo fama de santidad, por supuesto, por su estilo de vida, porque practicó las virtudes de manera excepcional, porque llamó la atención por eso. Bueno, no lo hizo, no lo vivió por llamar la atención, sino por agradar a Dios. Pero si en vida, con los que la conocieron, en el momento de su muerte y aún después de su muerte ha perdurado esa fama de santidad, entonces surge espontáneamente pues ese deseo de que sea canonizada. ¿Y qué objetivo tiene pues una canonización o a quién beneficia? Pues al primera que beneficia no es al candidato, no es al siervo de Dios, en este caso a la sierva de Dios, porque pues su mayor beneficio ya lo ha logrado, como así lo esperamos, el de gozar plenamente de la presencia de Dios, de la beatitud, o sea, de ver a Dios. Por eso el primer título que se le da es de beato, o sea, quien ya ve a Dios y está con Dios. Entonces, una canonización para alguien no le aumenta en ningún grado ni en lo mínimo la gloria que ya tiene en el cielo. Una canonización es en bien, sobre todo en bien, y es una gracia, un regalo de Dios que hace a la iglesia, a los fieles, a quienes estamos aquí todavía en este camino de peregrinación, por dos motivos, digamos. Porque en primer lugar, en un santo, en una santa, Dios nos regala un ejemplo a seguir. Si el Papa dice, esta persona es santa o santo, nos está diciendo, su forma de vida, su espiritualidad, su camino de seguimiento a Jesús es auténtico, es válido. Cualquiera que siga su ejemplo también puede llegar a ser santo. O sea, no es el único camino, pero es un camino de santidad. Quiere decir que nos está diciendo que vivió plenamente, como humanamente se puede hablar, el Evangelio, que vivió algún aspecto del Evangelio de manera radical, que vivió las virtudes cristianas también de manera radical o heroica. Por eso el primer paso que se da es, después de que se ha introducido la causa y todo un proceso, es que se le llama, después de siervo, sierva de Dios, se le llama venerable, cuando el Papa reconoce o ratifica que vivió radicalmente, heroicamente, las virtudes cristianas, antes de ser beato o santo. Y una causa de canonización tiene sus diferentes etapas. Así a grosso modo, pues menciona los dos momentos de una causa son la fase diocesana y la fase romana. En la fase diocesana, que se le solicita por parte de la congregación a través de un postulador o una postuladora, se solicita al señor arzobispo, el señor obispo, o sea, al pastor de la diócesis local, se le solicita introducir esa causa, o sea, ese proceso de investigación, y así él acepta, se hace la apertura. Generalmente una causa se lleva a cabo en el lugar donde murió el candidato a los altares. En este caso, la sierva de Dios María Amada murió en Arriaga, Chiapas, pero los cánones permiten que si se solicita pues una prórroga de competencia, es decir, que el obispo del lugar donde murió ceda sus derechos a la diócesis que desea introducirla. En este caso, porque acá en la Ciudad de México, en la Arquidiócesis de México,
vivió gran parte de su vida la sierva de Dios, y porque acá está la casa general, acá se facilitaba más el proceso. Entonces se dio esa prórroga de competencia y la causa se lleva aquí en la Arquidiócesis de México. Entonces, la fase diocesana consiste en recopilar toda la información posible acerca de la vida, de la obra y de las virtudes, fama de santidad y de milagros de un candidato a los altares. O sea, investigar y avalar con documentos. Así que se hace una investigación de archivos tanto civiles como eclesiásticos, se reúnen todos los escritos que tenga el siervo de Dios, el candidato a los altares, escritos originales o publicados, y todo aquello que haga relación, que tenga relación con la sierva de Dios o el siervo, como correspondencia emitida o también la que haya recibido, toda la relación que tuvo con otras personalidades, con instituciones, en lugares donde ella estuvo, por donde ella pasó, y en este caso donde ha tenido presencia la congregación. Todo eso se tiene que reunir las pruebas de que se investigó y de aquellos documentos pues que se hubieran recogido en esos archivos de diferentes lugares. Entonces es también organizar un archivo. Primero pues recopilar toda esa documentación, luego darle una organización al archivo, transcribir todo lo que se recopiló. Bueno, es un proceso de años de investigación, años de trabajo, y esa es una línea, la línea documental, y aparte también la línea testimonial, o sea que se investiga con testigos oculares, que gracias a Dios todavía viven varios, o desde que empezó la causa pues vivían más testigos oculares que conocieron a la sierva de Dios María Amada del Niño Jesús. Entonces son dos líneas de investigación, testimonial y documental. Y ya que está reunida y procesada toda esa información, se manda a Roma la transcripción fiel de toda la documentación y se envía y se solicita pues ser aceptada en Roma para iniciar allá la fase romana, digamos así a grandes rasgos. Desde que se inicia una causa de canonización, el señor obispo, o arzobispo en nuestro caso, que fue el señor Norberto Carrera el que inició la causa, nombra una comisión especial, la comisión instructora para la causa, un delegado episcopal, un juez de justicia, promotor de justicia y una notaria actuaria, y cuando es necesario también se permite una notaria adjunta. Y así está constituida la comisión que trabaja para la causa de nuestra fundadora. El delegado episcopal es el padre Usaí Martínez Romero, que es de la Orden de San Agustín. El promotor de justicia es el padre Gerardo Ángeles Pérez, de la Orden de Frailes Menores. La actuaria es la señora Cecilia Mendoza Velázquez Mendoza, y la señora Sofía Reyes Trejo. Forman la comisión instructora para la causa. Y aparte hay muchas otras comisiones con otros objetivos, otros encargos también a nivel canónico para la investigación en esta etapa diocesana. Como es una comisión de teólogos que tienen que dar su dictamen sobre todos los escritos de la sierva de Dios María Amada. Que no haya que no tenga pues algún error teológico o algo que vaya en contra de la fe, de las costumbres buenas y sanas costumbres de la Iglesia. Y la Comisión de Historia y Archivística, de la cual fungió como presidente el doctor Roberto Jaramillo, también de la Orden de San Agustín, y estuvo también formando parte de esta comisión el profesor Jorge Garibay Álvarez, que de Dios goce, hace unos pocos meses que Dios lo llamó a su presencia, que hizo, por cierto, pues mucho bien a la Iglesia en México, en toda esta línea de los archivos, de la organización de archivos y bibliotecas,
Ya la doctora Berenice también a lo mejor nos tendrá una palabra al respecto. Entonces, también la doctora Berenice formó parte de esta comisión. También tienen que dar dar un informe sobre la autenticidad de los documentos que se recopilaron y de la investigación que se hizo. Entonces, tienen que dar un informe, dar fe de que se hizo conforme a los requerimientos, tanto que marca la historia, como en este caso canónicos para una causa. A grandes rasgos, pues es lo que se trabaja en la etapa diocesana. Bueno, se hacen muchos otros momentos o procesos a seguir, requisitos dentro del proceso, que lo requiere la norma canónica, pues que sería pues ahorita muy largo de mencionar. Solo les decimos así en pocas palabras también que ahorita estamos en una etapa en la que ya tenemos pues toda la documentación recopilada, archivada y trabajada, pero se está haciendo un estudio necesario antes de enviar la documentación a Roma, un análisis de todos los documentos. Y pues nuestra causa ha tenido como pues varias etapas, pero esta etapa es una etapa hasta cierto punto larga, difícil, porque es hacer el análisis de toda la documentación histórica que se recopiló para poderla enviar lo más posible, pues seleccionada, revisada, analizada a Roma, para que responda al objetivo mismo de la causa, que es y la fama de santidad y de milagro de Sierva de Dios María Amada del Niño Jesús. Bueno, en este contexto de la etapa diocesana, se han escrito varias obras sobre nuestra madre fundadora, la fundadora de las misioneras, del Sagrado Corazón de Jesús y de Santa María de Guadalupe. Son alrededor de 10 obras, no todas publicadas, pero la mayoría de ellas sí. Pero necesitábamos una obra fundamentada con argumentos archivísticos que avalaran todo aquello que se diga en la historia. Y no se había podido hacer precisamente porque la conformación del archivo para contar con fuentes originarias estaba en proceso. Entonces, a la par que se fue estudiando, se fue también conformando el archivo, dándole forma, y ya, de hecho, ya es uno de los grandes logros de este proceso de la causa, que tenemos ya un archivo histórico de la Sierva de Dios, ya pues muy completo. Cuenta con más de 18,000 documentos. En su mayoría son escritos de Sierva de Dios María Amada del Niño Jesús, sobre todo correspondencia emitida, aparte de los escritos autobiográficos, que son cuenta de conciencia, y diario espiritual, que son de cientos y cientos de páginas. A grandes rasgos, eso es lo que puedo decirles para no quitarle también su espacio a la doctora Berenice, pero si hay alguna pregunta, como le decía la hermana Esperanza, pues también por ahí nos pueden mandar en el chat, enviar, y en su momento los contestamos, si es posible en esta sesión o después por los mismos medios. Gracias. Muchas gracias, Madre Felicitas, por sus palabras, por su aportación, ya que la Sierva de Dios, María Amada del Niño Jesús, es una riqueza, no solamente para nuestra para nuestra congregación, sino también para la Iglesia. Bueno, pues, antes, sí. Si me permites también aclarar, bueno, la importancia de esta biografía documentada es que dentro de la investigación o del trasunto que vamos a llevar que se va a enviar a Roma, primero Dios, sí nos piden que haya una biografía completa, bien fundamentada, para que en un momento dado, en el estudio que se hace en Roma, que esta biografía pueda también respaldar, apoyar la investigación que se hace, el trabajo del trasunto. Pero también un doble objetivo es contar también con un material, digamos, más completo a nivel así científico para la formación de los miembros de nuestra congregación y también para todas aquellas personas que quieren interesarse más a fondo en conocer la vida y obra de la Madre María Amada. Eso pues quería decir. Gracias. Muchas gracias, Madre Felicitas. Y sin más preámbulos, pues vamos con la presentación del libro de Nobles y Grandes
aspiraciones. Tenemos a la doctora Berenice Bravo Rubio, ya es la segunda edición. Doctora, ¿qué nos puede decir? ¿Qué riqueza nos va a mostrar? A ver, la escuchamos. Bueno, gracias Madre Esperanza. Yo siempre preparo pequeños textos para ir leyendo y no se me olvide lo que quiero decir. Primero quiero agradecer a los que están conectados hoy a través de esta vía. Muchas gracias a las hermanas de todas las comunidades del país y de otros países. He visto que están comentando de Belice, de Estados Unidos. Me da muchísimo gusto y pensaba, ¿qué pensará la Madre María Amada cuando si viera que ahora tiene 45 comunidades repartidas en varias partes del mundo, cuando empezó en 1931 con 10 hermanas en un local muy pequeño en la ciudad de Puebla? Les agradezco, Madre, sus presencias, su invitación, por supuesto. Quiero agradecer a la Madre Felicitas y a la Madre Rosario Cano, que son los miembros de la causa, que actualmente coordinan todos los trabajos para la causa de canonización de la Sierva de Dios, María Amada de Niño Jesús. Y pues gracias primero por hacer una segunda edición. Siempre es un gusto para quien escribe saber que vuelvan a editar una obra que se ha leído. De verdad, no saben qué alegría se siente. Es de verdad un enorme privilegio de este libro que se publicó hace 9 años ya, cómo ha pasado el tiempo. También, antes de que se me olvide, quiero agradecer profundamente las gentiles palabras que Monseñor Aguirre Franco, arzobispo emérito de Acapulco, ha hecho sobre esta biografía que aparece ya en esta segunda edición. Él escribió unas palabras que me dejaron muy conmovidas. Le agradezco mucho al arzobispo y por supuesto también al reverendo padre Guadalupe Barragán, vicario general de las misioneras, de los misioneros de Guadalupe. Siempre voy a estar agradecida para quien me escucha. Ojalá que me estuviera escuchando la Madre Nieves, a quien conocí hace 10 años y quien me dio la oportunidad de trabajar para hacer esta biografía. Ella me contrató, ella me enseñó el archivo y fue siempre un aliento, y además fue maravilloso porque ella convivió, fue secretaria de la Madre María Amada. Entonces muchas cosas mientras escribía la biografía le preguntaba porque tenía dudas, y ella era pues con esa agilidad mental que siempre la ha caracterizado, siempre fue una fuente de primera mano, ¿no? Entonces, bueno, agradezco enormemente y quiero decirles que en esta semana nos reunimos la Madre Felicitas y la Madre Cano en esta preciosa casa general que está en Azcapotzalco para ponernos de acuerdo de cómo haríamos la presentación. Y bueno, generalmente el autor no presenta su obra, pero me dijeron las madres que no, que ellas querían que yo presentara mi obra y que yo explicara qué tenía la obra, o por lo menos que explicara, porque eso era lo que querían. También que las personas supieran pues cuál había sido mi experiencia al momento de redactar una biografía de la Madre María Amada. Entonces, fíjense que en 2 días yo estuve pensando, pues, qué les decía a ustedes, cómo compartía esta experiencia y cómo explicaba cómo está estructurada la biografía. Y de repente, creo que la palabra que siempre me acompañó en esos 2 días fue privilegio. Y quiero entonces comenzar con esta palabra al decir que fue un enorme privilegio, de verdad, como historiadora, poder, en primer lugar, entrar a una comunidad, ¿no? A una comunidad religiosa femenina en México, que esta comunidad me abriera su casa, me abriera su archivo, me abriera las carpetas de las cartas de la Madre María Amada, de las cartas que la Madre María Amada dirigió a cientos y cientos de religiosas, a cientos de religiosos, eclesiásticos también, a autoridades políticas de nuestro país, porque esta es una mujer muy particular, ¿no? Que tiene una enorme capacidad para hacer negociaciones, por ejemplo, para introducir agua en el Valle Mezquital, ¿no? Eso es una cosa que nunca se me olvida cuando leí estas cartas en donde escribía al presidente municipal del Valle Mezquital. Entonces, esta es la palabra con la que quiero empezar. Ha sido un privilegio que pocos profesionales de la historia tenemos de trabajar con una congregación de religiosas y conocerlos y conocerla a través de su memoria documental. Esto tiene una explicación histórica. En nuestro país el conflicto
la separación entre la Iglesia y el Estado y la poca certeza jurídica que el Estado ofreció a la Iglesia causó, entre otras muchas cosas, como un poco de cuidado en que la Iglesia abriera sus archivos históricos. A partir de 1992, con el reconocimiento de las asociaciones religiosas, la Iglesia empieza a abrir sus puertas a todos los archivos históricos. Es de todo conocidos que a partir de 1992 los archivos diocesanos, capitulares, parroquiales, pues abren sus archivos, pero pocos son las congregaciones que se animan a abrir sus archivos, ¿no? Entonces, bueno, el privilegio fue que de repente entro a una comunidad, me dejan ver el archivo, un archivo muy particular, un archivo que es un archivo de una causa de canonización, y la madre Felicita dijo una cosa muy interesante. Es un archivo, se pueden imaginar, a unas hermanas que han reunido 18,000 documentos en por lo menos 20 archivos de todo el país y del extranjero para poder reunir precisamente los datos, para poder dar cuenta sobre la vida de esta religiosa. Entonces, me encuentro ante este archivo que además las madres han ordenado, clasificado, inventariado, digitalizado de una forma diligente, y entonces empiezo a trabajar y eso me permite empezar a conformar una biografía, ¿sí? Y aquí viene el otro privilegio, ¿no? O sea, el privilegio es buscar el archivo, conocer a una orden religiosa femenina, ¿no? Es decir, conocer cómo es su historia, y de repente el reto y el privilegio. Entonces yo les he dicho que hay muy pocos archivos de religiosas abiertos a la consulta histórica. Y eso se traduce en que también tenemos muy pocas historias de comunidades religiosas en México y muy pocas biografías sobre religiosas en México, ¿no? Yo siempre lo he dicho en todos los ámbitos académicos, que nosotros tenemos una deuda historiográfica muy grande con las comunidades religiosas en nuestro país. Las comunidades religiosas en nuestro país han sido verdaderos actores sociales, ahí donde no hay presencia de otros actores sociales como el Estado. Por ejemplo, las religiosas han ofertado, han ofrecido educación, salud, cuidado, esperanza en el sentido cristiano también, en estas comunidades que bien lo ha dicho el Papa. Me encanta la definición del Papa Francisco cuando le habla, cuando dice de estas comunidades que llama las periferias olvidadas, ¿no? Entonces, el enorme privilegio es que este archivo, la historia de la madre, me permite entonces empezar a escribir una historia, tratar de escribir la biografía de una religiosa en este país, pero no tengo como mucho marco histórico, es decir, no tengo mucha bibliografía, y entonces el reto es que esta biografía, como bien lo propone la causa de canonización, pues debe estar completamente documentada, ¿no? Y pues tengo que abrevar de todas las fuentes que las madres me ponen a mi disposición en este archivo. Y bueno, empezamos a tejer la historia de la Madre María Amada, y entonces fue bien interesante que pudimos reconstruir la historia de una religiosa que es un importante actor social en nuestro país, pero también de una religiosa, porque este es otro de las esferas que uno debe contemplar. No solamente es la mujer, sino la religiosa y su espíritu, que le permite crear una congregación muy particular, que tiene como carisma, sobre todo, es lo que yo veo y es lo que logro ver a través de sus documentos, un carisma que tiene que ver con la ayuda a los más pobres, a los más necesitados, ¿no? Y entonces, bueno, ¿quiénes son los más pobres, los más necesitados? Para la madre son pues los niños de comunidades marginales en nuestro país, de colonias, colonias obreras, por ejemplo, ellos empiezan en Azcapotzalco. Después veo que muchas de sus religiosas atienden hospitales, orfanatos. También me doy cuenta de su profundo cariño y de su profundo compromiso por atender comunidades indígenas en el Valle de Mezquital y Chiapas. Y entonces, bueno, vamos uniendo hilos para poder construir esta historia. Y bueno, cuando ya tengo como que entiendo el personaje, entiendo la comunidad, y entonces hay que escribir la biografía y hay que darle todas las características que pide la causa de los santos,
en esta fase diocesana, es decir, que sea una obra que se escriba justo, en un orden cronológico diligentemente cronológico desde que nace hasta muere, que ofrezca un contexto cultural, político, social y espiritual en donde la religiosa ha vivido y insisto en que esté bien documentada. Y bueno, creo que las madres no me dejarán mentir. Esto nos llevó muchos años, ¿no? Porque entre que leía y se redactaba, nos tardamos más o menos unos 2 o 3 años en poder sacar la primera publicación, creo, y además la madre Felicitas y otras madres me ayudaron con el cuidado que se debe tener en una obra de que esté bien escrita, que no tenga faltas de ortografía y redacción, y ellas fueron fundamentales para ello. Entonces, lo que les quiero decir es que se termina la biografía, tuve el enorme privilegio de escribirla. Yo aprendí muchísimo como historiadora. Quiero decir por qué. Porque hacer la historia de una religiosa, por un lado, me permite, de una religiosa y una congregación, me permite saber cosas que los libros de historia no dicen, ¿no? Entonces, porque claro, la historia de la iglesia local, la historia de una comunidad religiosa femenina, la historia de una mujer, pues a veces no tiene nada que ver, o sí, con la historia del país, ¿no? Y entonces eso me permite conocer como otros momentos, otras coyunturas que no aparecen o que no son historiadas o que no son narradas en libros de historia o de religión. Por ejemplo, uno quiero decir, la biografía está dividida en 10 capítulos. El capítulo que más me gustó escribir, creo que el que más me llamó la atención escribir, fue uno que denominamos la perfecta caridad. Es decir, ¿qué sucede con la Madre María Amada cuando se entera de los nuevos postulados propuestos por el Concilio Vaticano II? Una mujer que ha sido formada en el Concilio de Trento, ¿cómo ve el Concilio Vaticano II? Y entonces me enfrento a esta mujer que tiene muchos dilemas, no del dogma, ¿no? Sino de cómo llevar a su comunidad a lo que el Concilio Vaticano llamó el argumento, es decir, poner al día a esta iglesia, ¿no? Ponerlo en esta esfera del sentido social, del trabajo social. Yo cuando leía decía, no le va a costar mucho trabajo porque ella lleva muchos años trabajando en comunidades, haciendo mucho trabajo social. Pero claro, es una religiosa que dice, bueno, ahora, ¿cómo se van a vestir mis religiosas, por ejemplo, no? Es una pregunta tan sencilla, pero que es tan importante para las comunidades religiosas. ¿Cómo nos vamos a vestir ahora si el Concilio Vaticano II nos dice que podemos vestirnos como sea, ¿no? Y la madre tiene cartas explicando de cómo deben ser las hermanas, cómo deben actuar, cómo deben ir a misa. Bueno, hasta la misa, ¿no? El cambio de misa, de latín a escuchar la misa en lengua vernácula. También fue súper interesante poder escribir, porque de verdad hay muy pocos libros que dan cuenta de cómo fue para las congregaciones religiosas femeninas este cambio al Concilio Vaticano II, ¿no? Por supuesto, como autora a uno le gusta escribir todo, ¿no? Porque si no, es ver cómo va uno haciendo la biografía. Pero este capítulo para mí es muy, muy particular porque son casi los últimos años de su vida y ella se muestra en este momento de su vida con una energía que uno no puede entender de una mujer ya grande, muy enferma. La Madre María Amada, si algo la acompañó en toda su vida, fue la enfermedad. Y aún así, ella en estos años se convierte en una guía pertinente para una comunidad de religiosas que ha crecido muchísimo. Y, y entonces, bueno, yo espero de verdad, más bien las aliento a que puedan conocer a través de esta biografía a la Madre María Amada. Yo como autora, sí tengo que reconocer, quise ser como se nos pide a los historiadores, siempre se nos dice que debemos tener desapego con el objeto que estamos estudiando y del que estamos escribiendo. Y en efecto, como historiadora trato siempre de ser, o más bien de narrar, como me lo pide también la comisión, pues la historia de esta mujer y sus diferentes esferas religiosas. Pero para mí era muy interesante porque siempre se lo repetía a la Madre María, a la Madre Nieves. Yo siempre le decía a la Madre Nieves
que a la Madre María Amada hay que entenderla desde su contexto histórico, porque eso la hace aún más interesante y más importante. A ver, quiero explicarme con esto por lo siguiente. A la Madre María Amada le toca vivir el siglo XX. Entonces a ella le toca los conflictos religiosos entre el Estado y la Iglesia más difíciles, la aplicación de textos como por ejemplo la educación socialista. A ella le toca vivir en un marco jurídico que no es cierto, es decir, a veces si el Estado le parece bien, deja que las escuelas funcionen, pero si no le gusta la cierra, ¿no? Por cualquier cosa. Y en este sentido y en este contexto histórico, la madre está ahí presente y con todas sus capacidades personales y también con la ayuda de muchísimas religiosas, logra hacer cosas que como mujeres mexicanas son bien interesantes, ¿no? Insisto, establecer colegios para niños pobres, orfanatos, hospitales, introducir el agua en zonas donde se necesitaba el agua. Me parece de verdad, como mujer mexicana, bien interesante. En ese aspecto, espero que les guste también esa biografía, porque esta biografía siempre va acompañada de un contexto histórico, bien documentado. Creo que traté de que estuvieran los libros para aquel momento que se estaban publicando, los libros de historia, o que daban cuenta de este marco histórico, para que fuera un buen contexto. No sé más que decirles, son 10 capítulos, van en orden cronológico, y estoy segura que ojalá que lo vayan a disfrutar, que lo van a disfrutar. Entonces, creo que va a ser, bueno, por cierto, también tengo que decir que la biografía, por supuesto, toca la dimensión espiritual de la hermana. Y como historiadora, ese también fue un reto y un privilegio, porque entender la dimensión espiritual como profesional de la historia es un vocabulario que yo no entendía y al que tuve que no dominar, pero sí entender, y tuve que ser muy respetuosa, ¿no? Pero creo que la dimensión espiritual se refleja bien. Quiero decir que una de las cosas que me importaba mostrar era cuál era la conformación en la que la madre se educó, ¿no? Es decir, en este Concilio de Trento, cómo pasa el Concilio Vaticano II, pero también me interesaba entender cuál había sido su contexto familiar que le permitió tener una cultura espiritual muy particular, porque de hecho mi relato empieza con la acción de los padres. Los padres viven en Guadalajara, forman parte de estos grupos sociales muy impregnados de este espíritu de la Rerum Novarum, ¿no? A finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces también trato de entender su conformación religiosa. Me fijo mucho en lo que lee, ¿no? Porque claro que lo que lee impacta en su espiritualidad. Y entonces ustedes, hermanas, podrán ver pues que la madre leía muchísimo a Santa Teresita del Niño Jesús, ¿no? La lee con mucho cuidado, lee a los jesuitas, lee mucho la Biblia, ¿no? Y bueno, siempre quise como entender qué leía, porque por supuesto que eso impacta en la manera en cómo quiere que sus religiosas sean, ¿no? Otra de las cosas que trato de analizar en la biografía, no sé si quedó bien, pero espero que sí, es por supuesto la relación que la madre tiene con sus propias religiosas, ¿no? Porque una obra, no sé, una obra como la de ustedes, una comunidad como ustedes, no se entendería, ¿no? Sin una relación fraterna, de caridad, de constancia, de comunicación entre una fundadora y sus religiosas. Y eso para mí fue súper sorprendente, porque pues nosotros, como en este mundo muy actual que escribimos muy poquito, me impresionaba la cantidad de cartas que la Madre María Amada podía dirigir a todas sus religiosas de forma personal, preguntándoles por su salud, por su estado espiritual, por si tenían buena ropa o no la tenían, ¿no? Entonces, bueno, tratamos de que en estos 10 capítulos todas estas dimensiones, contexto, talante espiritual, también su vida espiritual, la propia, sea reflejada. Entonces, ojalá les guste, ojalá que la puedan leer, que la puedan compartir.
Y por supuesto, como dice la madre Felicitas, pues esta biografía se hace mucho atendiendo a que va a ser leída por los expertos en Roma, que van a tener que verificar algunos de los datos. Pero aún así, bueno, creo que el que sea como hecha con este perfil de como muy dogmático, quiero decir, porque así lo pide nuestra iglesia, no quiere decir que no tratemos de que sea una biografía que permita el conocimiento y el aprecio de la vida de la Madre María Amada, que era como algo que nosotros queríamos como miembros de la causa. Entonces, no sé, si tienen alguna pregunta, pues la contesto. Cualquier cosa, estoy aquí. Gracias, Madre Esperanza. Bueno, Gracias, doctora. Gracias, doctora. si me permites tantito la palabra, en lo que también decía, hay algunas preguntas, hermana Esperanza. Nada más quisiera enfatizar lo que de alguna manera mencionó la doctora Berenice y reconocer la riqueza de su obra. A veces, quienes no nos dedicamos a la historia podemos pensar o nos suena así la historia como algo muy abstracto, muy concreto y tal vez hasta frío, porque pues tiene que hablarse de objetividad, ¿verdad? Nada más. Pero bueno, su obra tiene esta riqueza de que sí, como dice, enmarca la vida de la Madre María Amada dentro de ese contexto civil de la historia de México, pero también dentro del contexto de la historia de la Iglesia. La doctora Berenice, pues su especialidad como historia va en la línea de la investigación de la historia de la Iglesia. Es muy conocedora, sobre todo creo que de los siglos XVII, XVIII, y por supuesto toda la historia, y XIX, ¿verdad? Pero entonces está muy impregnada, muy empapada de todo esto, pero la riqueza es que no nos deja solo en la historia fría, sino que también refleja en esta obra esa identidad de la Madre María Amada como consagrada, refleja su carisma, refleja su espiritualidad. No es el objetivo de ella principal, pero sabe conjugar estos dos elementos pues muy atinadamente, muy profesionalmente. Y sí, la verdad, reconozco y felicito a la doctora por este toque que le pone a su obra y que no desconoce pues este perfil también espiritual de la Madre María Amada, que no se propone como línea principal, pero lo refleja muy sutil y sabrosamente, muy bonito. Y ha resultado muy enriquecedora la obra para cuantos la han leído y pues les ha gustado y la recomiendan. Y pues el hecho es que se nos agotó la primera edición y ahora hay más ya disponible. Gracias. Gracias, Madre Felicitas, por su aportación, pero pues miren, ya les hemos preguntado que si quieren hacer alguna aportación, alguna pregunta, y pues miren, nos mandan muchos saludos, agradecimiento, por ahí algunos comentarios de personas que conocieron a la sierva de Dios, María Amada, y sobre todo, pues, yo en lo personal me quedo maravillada con todo lo que la doctora acaba de exponer. Me llama mucho la atención. Bueno, ya tuve el gusto de leer el libro y la verdad se me hace una persona muy sencilla en la forma de escribir, una manera muy cercana o que conoce por medio de sus escritos a la sierva de Dios. Y la verdad, pues yo le agradezco mucho, doctora Berenice, porque gracias a esta magnífica obra, pues nos ha permitido conocer un poquito más a la sierva de Dios, María Amada, riqueza que no solamente es para, como ya mencionaba, no solamente es para nuestra congregación, sino también para la Iglesia Universal. Y pues vamos a seguir a ver si por ahí alguien quiere preguntar algo, o no sé, si le surge alguna inquietud sobre el libro. Que dónde lo pueden comprar, dice Madre Esperanza. ¿Dónde lo pueden comprar? A ver, Madre Felicitas, ¿usted nos puede dar las direcciones para encontrar este libro tan hermoso? Bueno, ahorita pueden escribirnos al Facebook
al que está transmitiendo, es SD María Amada Sánchez News. Y ahí solicitarlos, se los podemos hacer llegar por, pues, por correo postal. Pues dada la situación ahorita no está así como para decir vengan acá o vayan allá, ¿verdad? Pero de momento por ese medio lo podemos conseguir, lo podemos proporcionar y se los enviamos por paquetería. Exacto. Estoy leyendo, madre, todos los saludos y me da muchísimo gusto porque muchas casas o comunidades las leí en documentos, ¿no? Y no sé, por ejemplo, la casa de Juana de Arco de Cuernavaca, que madre cita y visita muchas veces, ¿no? Me da mucho gusto ver que mandan saludos desde Chiapas también. Una de las cosas que me gustó mucho explorar, bueno, ya cuando ustedes nos dicen, cortamos, porque yo, había un padre que se llama el padre Enrique, que es misionero de la Congregación de Misioneros, siempre me decía que yo parecía periquito, porque hablaba mucho. Entonces, cuando vean que hablo mucho, madre, me cortan. Pero lo que quería decir es que una de las dimensiones que me gustó también redactar de la Madre María Amada es su encuentro con estos obispos, que ahora conocemos como obispos que asumieron la opción preferencial por los pobres, ¿no? Ella trabaja en Chiapas, escribe al muy joven obispo en ese momento, Samuel Ruiz. Entonces, porque ella le dice, ella le dice que pone a su disposición la congregación para trabajar en lo que él necesite, y él le contesta que sí, que lo va a considerar. Entonces, ahora porque vi que estaba en Tuxtla y mandan saludos desde Tuxtla, pues les mandamos saludos allá. En Chiapas ellas hacen un trabajo muy, muy particular, Chiapas, Veracruz. También un poco trato de explicar quién es esta religiosa que viene del norte y que no conoce el mundo del sur mexicano. También eso es bien interesante porque su encuentro con las comunidades que ahora se consideran comunidades indígenas, a ella le fue muy impactante, ¿no? Porque claro, ella viene del norte, bien norteña, ¿no? Hasta en su aspecto físico, cuando yo leí una descripción de ella, me imagino que fue una mujer súper alta, ¿no? Y entonces cuando encuentra las primeras comunidades religiosas indígenas, pues le da mucha tristeza, porque claro, además le toca visitar el Valle de Mezquital y hasta llora, ¿no? De ver las condiciones en las que viven los mexicanos de este valle. Y esa es otra parte que creo que me interesaba mucho que se conociera, ¿no? Cómo había sido su trabajo con estos obispos y con estas comunidades, ¿no? Por cierto, una de las cosas que hace es que sus religiosas aprendan lenguas, porque les dice que es la mejor manera de evangelizar, muy adelantada en su tiempo, ¿no? En su tiempo, no sé, muy al día, ¿no? Decía, bueno, vamos a aprender lenguas. Les pedía a las religiosas que estaban en Chiapas que aprendieran Tzotzil para que pudieran comunicarse perfectamente con los niños, ¿no? Con los que tenían que hacer su labor. Era muy, muy, muy impresionante leer sus cartas. Muchas gracias. Tenía continua comunicación con las hermanas, con todas las comunidades, pero especialmente con las que estaban en esas zonas más marginadas, al pendiente de qué les hacía falta no solo a ellas, sino a las personas, a los que vivían en esa comunidad, qué le hacía falta a la capilla, a la gente, y motivaba, animaba a otras personas para que se enviaran provisiones de despensas, de alimentos o de otras cosas que les hacían falta, sobre todo en situaciones de emergencia, como ya mencionaba la doctora Berenice, como en el Valle de Mezquital de Hidalgo, y también a Chiapas, pero en este aspecto material también trató de ayudar mucho. También promovió a personas, por ejemplo, de Monterrey, a que ayudaran a los colegios a hacer campañas de ayuda, de ayuda humanitaria, a esos lugares que estaban en situaciones de miseria. Y bueno, quiero hacer mención que en Chiapas, la Madre María Amada conoció las comunidades indígenas gracias a su encuentro y a su relación que ya había en ese momento con el reverendo padre Teodosio Martínez Ramos. Para esa fecha, pues ya había dado inicio a la congregación de los misioneros del Sagrado Corazón y de Santa María de Guadalupe, que fue iniciadora o inspiradora, nuestra madre fundadora, y por su medio, pues, el Corazón de Jesús confió esa obra
al padre Teodosio Martínez. Entonces él fue el que, digamos, que la llevó a conocer, la invitó a conocer y a través de ella tuvo su primer contacto con las comunidades indígenas allí en Chiapas. Y casi paralelamente o por la misma época fue en Hidalgo. Entonces fue una década así, unos años llenos así, pero de una pasión así desbordante de amor, de deseo de darse, de solucionar, de hacer todo cuanto estuviera en sus manos por solucionarle las necesidades, por sacarlos adelante, por llevarles la presencia de Dios a esas comunidades. Ahora sí tenemos por ahí una o dos preguntas para la doctora Berenice. Bueno, primero que nada, pues saludos desde Joliet, desde Chicago. Y también, bueno, nos preguntan que usted, doctora, ¿cómo se siente que ya va a ser la segunda edición de este libro? ¿Qué le ocasiona? Y también, ¿cuáles considera usted que son los anhelos de la sierva de Dios, María Amada, ahorita en la actualidad? Gracias, gracias Madre Esperanza, y gracias por la pregunta. Pues muy contenta, de verdad. Cuando las madres me dijeron que iban a hacer una segunda edición, yo me puse muy contenta, porque siempre que a uno la lean, que la lean es, pues como profesional es bastante alentador, ¿no? Dice uno, bueno, creo que está bien que estudié la carrera de historia, ¿no? Que era algo que siempre quise hacer. Muy contenta, muchas gracias, de verdad es un privilegio y además compartir mi vida profesional con la comunidad de misioneras de Guadalupe ha sido de verdad una de las cosas más importantes en mi vida, ¿no? De verdad, no solo como profesional, sino personalmente conocerlas. Yo yo siempre he dicho que ha sido muy importante para mí también como católica, ¿no? Como mujer católica es muy importante el ejemplo que la Madre María Amada dejó y deja en todas las hermanas de esta comunidad. Yo siempre he creído que hacen un trabajo maravilloso, que han hecho de verdad mucho por este país. Y entonces yo siempre, cuando hay algunas críticas que suele pasar en la Iglesia Católica, ¿no? Que dicen, yo siempre digo, es que ustedes no conocen a toda la iglesia. No toda la iglesia es igual y particularmente no todas las congregaciones religiosas son iguales, ¿no? Todas tienen un propio carisma y es importante conocerlo, ¿no? Entonces eso fue muy importante. Los anhelos de la Madre María Amada, yo creo que las madres lo están cumpliendo. Yo, ahora que veo sus colegios, no recuerdo cuándo conocí por primera vez el colegio Azcapotzalco, no me acuerdo si fue hace 2 o 3 años que hubo una reunión enorme, que además me intimidaron porque eran muchísimas religiosas que venían a algún congreso, no me acuerdo qué era madre. Y cuando entré al colegio yo pensé que la Madre María Amada estaría feliz de ver ese colegio, ¿no? Porque yo creo que ella se lo imaginaba así. Es decir, un colegio donde los niños reciben educación, excelente educación, en un lugar y en un espacio digno. O sea, ver un colegio tan limpio, con sus árboles, con sus bebedores, ¿no? Bebederos, perdón, me pareció, o sea, eran como pequeños paraísos alrededor de lugares como tan difíciles socialmente, ves estos colegios y te llenan el corazón, ¿no? Dices, creo que lo están haciendo bien, ¿no? Ahora vi en su página, porque yo le estuve dando lata a las madres y les dije, madre, ¿me pueden decir cuántas religiosas son ahora? ¿Cuántas comunidades hay? Y bueno, ya me pasaron las páginas y vi que ya son 40 y tantas comunidades y que siguen atendiendo a los mismos carismas que la madre les ha, bueno, que la madre en su principio quiso siempre la educación a los niños, atender hospitales, orfanatos, ¿no? A la gente grande. Y creo que siguen haciendo eso y eso me parece, pues bueno. Yo siempre he creído que este país, la educación que dan las religiosas de diferentes congregaciones hace mucho la diferencia, ¿no? Entonces, creo que ella estaría contenta y creo que están cumpliendo sus anhelos. Creo que esa será una de sus grandes aspiraciones, que los niños mexicanos pudieran educarse bien, ¿no? Dignamente, que aprendieran sobre la dignidad humana, la caridad, la bondad, y creo que eso se aprende en los colegios que ahora están
de los que se hacen cargo, las hermanas. No sé si Okay. contesté bien, pero... Sí, muy bien, doctora. Otra pregunta. ¿Usted considera a la sierva de Dios, María Amada, una mujer mística y enamorada? Ay, esta es una pregunta difícil. Lo que sí creo, no sé quién la habrá preguntado, pero lo que sí creo, perdón, no sé si leyeron la carta que el Papa Francisco dirigió el domingo de Pascua del 12 de abril del 2020, de este año, justo a propósito de la pandemia, y él habla sobre los grupos, ¿cómo le llaman? Los grupos sociales, ay, se me acaba de olvidar. Es decir, de todos estos grupos que trabajan con las comunidades, creo que se llama así, Carta a las Comunidades, este, y se refiere a todas estas comunidades que están trabajando con los más pobres del mundo, ¿no? Tiene relata bellamente diciendo que manda sus bendiciones a todas aquellas mujeres que con 2 cebollas y un par de bolsitas de sopa hacen para cientos de niños algo de comer, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que eh, lo voy a decir como mujer católica, creo que la Madre María Amada responde al modelo que la Iglesia actualmente está pidiendo, es decir, una iglesia comprometida con los más pobres, con los más necesitados, y creo que ese discurso ese modelo de vida que propuso entre los años 30, 40, 50, 60 sigue vigente actualmente. Y es tan vigente que se muestra en el carisma que actualmente antier platicaba con las madres, ¿cómo les va en sus colegios ahora que no están los niños en la escuela? Y pues me sorprende que se ponen al día y sus colegios están trabajando en plataformas, y están dando asistencia educativa a los niños. Y yo creo que al final de cuentas, esa es la mejor respuesta, ¿no? Que ha sido un modelo de santidad, sí lo es para muchas mujeres, para muchas familias, ¿no? Para mí como mujer católica me parece un ejemplo, ¿no? De decir, bueno, yo creo que cualquier mujer católica se siente bien sabiendo que hubo religiosas de este talante y de este espíritu, ¿no? Y que existen mujeres como ustedes que se entregan a los niños, a los pobres, a los enfermos, y creo que es eso, ¿no? O sea, y bueno, si atrás de eso, porque como no soy teóloga, no quisiera hablar de eso, si atrás de esto, eso explica su mística y su espiritualidad, pues es que ahí está, ¿no? Eso es evidente. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Ya la última pregunta. Yo tengo el gusto de estar en uno de los colegios, ella hablaba de la educación, pero bueno, me preguntaba una de mis contactos, ¿no? Me decía, en estos tiempos de pandemia tan difícil, ¿usted qué cree? Pregúntale a la autora del libro, ¿qué piensa que haría nuestra madre fundadora en estos tiempos tan difíciles de pandemia? Y usted mencionaba menciona en el libro, ¿no? Que ella apoyó en tiempos en sus tiempos, a gente que no tenía agua, que no tenía la mejor comida, siempre buscaba beneficiar al pobre. En este tiempo de pandemia, ¿cuál sería la actitud de la sierva de Dios? ¿De miedo? ¿De angustia? ¿Cómo sería esa actitud? Yo me imagino a la Madre María Amada, como ahorita ustedes lo están haciendo, diciendo, a ver, conozcan las plataformas las mejores para dar educación a los niños. Me imagino madres, pero no sé, ya me la imagino abriendo comedores comunitarios, porque eso hacía ella, ¿no? Eso de verdad era impresionante. Decía, si alcanza para 10, alcanza para 20 a darles de comer, ¿no? Claro que con una pandemia como esta, esto sería muy difícil, ¿no? Porque pues es un virus muy peligroso, ¿no? Pero miren, por ejemplo, sí creo que lo que haría la Madre María Amada, estoy segura de eso, es que, porque ella lo hacía, ¿no? Las madres le escribían y le decían, madre, es que la colegiatura,
¿cómo le hacemos? Los papás no puedan pagar. Y entonces ella decía, bajen la colegiatura, hagan el esfuerzo, hagan la caridad, Dios se los va a compensar, ¿no? Entonces les decía, que ganemos todos, ¿no? Los papás, ustedes que puedan sostenerse, eso era lo importante. No, pues se movería muchísimo, trataría de hacer lo propio desde su ámbito, desde su esfera, alentando sobre todo a sus religiosos a hacer. Y claro que las pondría a orar muchísimo, madre, porque la madre entendía la oración de una manera muy particular y entonces las pondría a rezar creo que 3 o 4 rosarios al día. Estoy casi segura que lo haría, ¿no? Porque ella tenía una fe enorme en la oración, ¿no? Eso se le notaba muchísimo y esto se convocaría, creo, a jornadas de oración, de rosarios, ¿no? Eso sí haría la madre, estoy segurísima. Así es, sí. Muchas gracias, doctora. Pues mire, nobles y grandes aspiraciones, vida y obra de la Madre de Dios, de la Madre María amada del Niño Jesús. Aquí es la Madre Feli, nos está presentando la portada. A ver, Madre Feli. Muy, muy, muy bonita. Y también, pues también a mí el título pues no sé, se me hace, pues sí, muy, muy de nuestra madre fundadora, de la sierva de Dios, pero también muy, muy propio de la escritora. Una mujer sencilla, una mujer muy talentosa y una mujer que la verdad el Señor le ha dado muchos dones, doctora. Gracias. Pues muchísimas gracias. Lo único que hemos recibido es muchos saludos, muchos agradecimientos. Varias de nuestras comunidades se conectaron, están viéndonos, pues les mandamos también un abrazo virtual y un saludo también desde el corazón. No sé, Madre Félix, si usted quiera agregar, aportar algo, la escuchamos. Pues ya estamos cerrando, pues nuevamente también parte de la congregación, agradecer nuevamente a la doctora Berenice, que es así como ya escuchamos, de gran calidad como profesionista, pero también de gran calidad humana. Es una persona muy bella, muy tratable, muy cercana, muy, muy linda. Y así la sentimos durante el tiempo que trabajó en la elaboración del libro y las veces que hemos tenido oportunidad de comunicarnos con ella también, la sentimos muy cercana y le agradecemos también no solo el trabajo profesionista que ha hecho, sino también pues la amistad que hemos mantenido con ella. Y pues gracias, hermana Esperanza, también por acompañarnos y hacernos esta presentación, esta labor de coordinar también. Y a la hermana Rosario Cano, que está ahí tras bambalinas, también apoyándonos para la transmisión en Facebook y que pues quedará también ahí grabado para quien la quiera después volver a ver y pues compartir con otros. Y, pues, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en vivo, desde sus hogares, desde sus casas, desde las comunidades. Pero sí, si no hay algo más de su parte, los invito a hacer, bueno, primero a quedarnos con un pensamiento de Sierva de Dios María Amada, si se alcanza a ver. Bueno, te lo muestro, creo que ahí no se va a ver bien, ¿verdad? Soy un latido del corazón de mi Dios. Preguntaban por ahí si era mística. Esto nos dice algo y mucho, ¿no? De la convicción que tenía del profundo amor de Dios que la llenaba. Soy un latido del corazón de mi Dios. Y vamos los invito a cuantos nos ven a hacer una oración pidiendo su intercesión. Nos dirigimos a Dios Padre, pero pedimos su intercesión, ahora así como decimos que nos eche la manita ya que está cerca de Dios, ya que está con Dios. Podemos tener en este momento en nuestro corazón una intención, una necesidad especial por la cual pedir, por la cual queremos decirle, Madre María amada, intercede por mí, intercede por nosotros, por esta necesidad familiar o por este enfermito, por aquella cosa, por nuestro país, por alguna intención. Hagamos en nuestro corazón ese deseo de pedir algo.
y se lo vamos a expresar a Dios con esta oración, pero pidiéndolo por su intercesión. Padre misericordioso, que elegiste a tu hija María amada para que, abrazada en el amor de Jesucristo tu Hijo y llena de celo por la extensión de su reinado de amor, se preocupara toda su vida por los que sufren, en especial por los más pobres y desamparados. Te pedimos que por su intercesión nos concedas la gracia que con fe solicitamos. Te agradecemos todos los dones que le has concedido y aquellos que por su medio quieras concedernos. Escucha, piadoso, nuestras súplicas y haznos conocer tu voluntad. Por Santa María de Guadalupe y los méritos de Cristo nuestro Señor. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Sierva de Dios, María amada del Niño Jesús, ruega por nosotros. Esta oración se encuentra, fácilmente la pueden adquirir o volver a ver en la página web mariamada.com. Le pedimos a la Madre Feli que nuevamente nos muestre la portada del libro. A ver, Madre, para hacerle promoción y que conozca la riqueza que no solamente es de las misioneras del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, sino riqueza de la Iglesia. Gracias nuevamente, Berenice, por ser la autora de este maravilloso libro. Gracias, madre. Gracias. ¿Algo que quieras compartir, Berenice? No, pues de verdad muchas gracias, madre. Yo les estoy muy agradecida a ustedes. De verdad, como lo dije al principio, creo que soy de las pocas inspiradas que ha tenido en México. Y me ha permitido de verdad conocer otra parte de la historia de mi país que no entendía, y que entonces me ha permitido tener un complemento perfecto sobre cómo se ha entretejido esta historia, ¿no? Y de verdad yo siempre lo voy a decir, o sea, muy orgullosa de saber que hay mujeres mexicanas que trabajan duro, trabajan muy duro en este país, ¿no? Por eso, ojalá que se hagan cada vez más trabajos de religiosas, de comunidades, que han atendido muchísimo las necesidades de este país. Nada más. Gracias, madre. Gracias, Berenice, un gusto también que estés con nosotros. Y Igual. bueno, antes también de cerrar, nada más quiero expresar los saludos de nuestra superiora general, la Madre Virginia Morfín Figueroa. Saludos para Berenice, Gracias. saludos para todas las comunidades y para todas las personas que de diferentes lugares estuvieron en esta transmisión. Que Dios los bendiga a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, madre. Muy buenas tardes. Hasta luego. Ujú.